Capítulo 22. Mileto de Corinto, el día de Hechos, ¿qué tiempo hacía que tú conocías a Benasur de Judea? Exactamente 6 meses. ¿Qué relaciones sostenías con él? Las de un escriba, señor. Un escriba de toda confianza, ¿verdad? Sí. Poco después de entrar a su servicio me convertí en el colaborador más cercano a Benasur de Judea. ¿Consideras a Benasur capaz de un acto de violencia que lo lleve a matar a una persona? Recuerda que estás declarando bajo juramento. Considero a Benasur capaz de aniquilar a quien sea, pero no por su propia mano. Protesto con las consideraciones debidas. El interrogatorio es puramente subjetivo, sin ninguna fuerza probatoria. Exijo que no figure la respuesta de testigo en autos. Ociosa la pregunta, escriba. Mileto de Corinto, ¿viste en poder de Benasur de Judea una cabellera femenina alguna vez? La he visto. ¿Cuándo y en qué lugar? En la Numidia, entre los meses de diciembre y enero del mismo año de los hechos. ¿Puedes identificar tú aquella mata de pelo como procedente de la cabeza de Cosia Poma? No. Ha pasado mucho tiempo. La memoria me la hace recordar como semejante, pero en rigor de verdad no puedo asegurar que aquella cabellera perteneciese a Cosia Poma. ¿Cuándo te enteraste de la supuesta muerte de la demandante? No me enteré nunca. La noche de hechos, de la que aquí se habla, yo no estaba en Gades, me había ido por una temporada a Ónova. ¿Cuándo, pues, tuviste tú noticia de la existencia de una tal Cosia Poma? En la Pascua siguiente a los hechos y en Jerusalén. ¿Te habló Benasur de Cosia Poma? Sí, o mejor dicho, no. Recibió una carta y se retiró a la biblioteca de su casa en Jerusalén. Segundos después le oí gritar como enloquecido: ¡Mi hijo! ¡Un hijo! Supe más tarde por su boca que la carta era de Cosia Poma y que en ella le anunciaba el próximo nacimiento de un hijo. ¿Leíste tú esa carta? No. ¿Puedes afirmar que esa carta existe? En verdad, no. ¿Cuándo salisteis de Gades a raíz de la noche de hechos? 15 días después, y la fecha es válida. Benasur me llamó con toda urgencia. ¿Fuisteis a la Mauritania meses después? Sí. ¿Hasta un pueblo llamado Gilda? Yo me quedé en Babba para organizar la caravana y durante día y medio no vi a Benasur, pero ignoro dónde estuvo. ¿No puedes afirmar que Benasur fuera a Gilda? No, sin que pueda negar que haya estado. ¿Te dijo alguna vez Benasur que había restituido a la familia de Cayo Pomo los bienes de los que la había despojado? Protesto con las consideraciones debidas de lo injurioso de la pregunta. Retiro la palabra despojo y vale la pregunta. Los despojos de Benasur se llevan a cabo por vías de especulación lícita, pero no dejan de ser despojos. Protesto con las consideraciones debidas, señor presidente. No me importa que proteste Marcho Rutilio. Aquí me han traído para que dé testimonio, y mi testimonio, lo sé bien, no es probatorio. Sin embargo, yo puedo afirmar que Benasur ha cometido violencia y extorsión con Cosia Poma, que le cortó la cabellera y la sometió a servidumbre. Esa es la verdad, aunque no puedo probarla. Benasur de Judea, a ver si te atreves a negármela. Mileto, siempre serás un filántropo. Protesto con las consideraciones debidas por la afirmación de Mileto de Corinto. Es reprobable que un testigo se exprese ante el tribunal en semejantes términos. ¡Cállate, Marcho Rutilio, picapleitos! Que le estás defendiendo y no te escapas al desprecio que le inspira. Recurro a esa honorable presidencia. Mileto de Corinto, ¿tienes algún motivo de enemistad o encono para expresarte así sobre el acusado? Ninguno. Desde hace más de 11 años es mi mejor amigo. Pero esto no me impide decir que este juicio es una farsa, que los testigos están comprados por Benasur, que se tergiversan los hechos, que no hay ningún... ¡Silencio! Una multa de 50 sestercios por tus palabras ofensivas a esta sala. Y si reincides en tus irrespetuosas manifestaciones, me veré obligado a sancionarte más severamente. Repito que este juicio es una farsa y que de aquí saldrá absuelto Benasur de Judea con menoscabo de la justicia para vergüenza y oprobio de Gades. Benasur ha renunciado escandalosamente a su privilegio de lazo de púrpura para que todos se enteren, pero os desafío a que hagáis una prueba. Condenadle a una pena grave como se merece y veréis cómo recusa a ese tribunal su competencia para juzgarlo. Pero no lo hacéis.
Y no por cobardes, sino por venales. 5.000 sestercios de multa. Alguaciles, arrojadlo de la sala. No es necesario que nadie me eche. Ya me aburrí de todo esto. Para comedias, las de Plauto. Para chirigotas, las de Picio, que son más divertidas. Me voy. Pero, alguaciles, ojo con ponerme la mano encima, que yo sí que hago uso de mis privilegios. Paso. Paso al honorable escriba de protocolos del Senado de Roma. Paso. ¿Tiene la demanda algún otro testigo que presentar? Tenemos uno, señor. Una mujer. Al igual que Cosia Poma fue embarcada en la Calpe y vendida en el mercado de Lixus. Esa es una acción paralela. Calla, Marcio Rutilio. En su condición servil, esta mujer comparece como acompañante de la demandante en su aventura. No ha lugar. ¿Más testigos? No. ¿Dónde está Tecobura? Si no estoy mal informado, es el testigo principal de la demanda. No ha sido hallado. Espero encontrarle cuando presentemos demanda contra Cosia Poma. Ya que ella no ha podido, nosotros lo usaremos en su contra, como se verá. Es falta de sentido en el orador Rutilio invocar un juicio que nada tiene que ver con el que se ventila ahora. Tito Lucano, tienes licencia para pronunciar tu oración. Te doy 3 clepsidras. Aprovéchalas. Eres generoso, señor. Pero la dureza del corazón de Benasur no conoce el lenguaje de los ruegos y las súplicas. En la orfandad de esta adolescente ve también su desvalidez, y hombre de presa piensa que la oportunidad es única. Cosia Poma se defiende, pero nadie acude en su defensa, y la presa, la débil presa, cae bajo la fuerza del monstruo. Benasur, una vez cometido su innoble acto, no piensa sino en deshacerse de aquella criatura que ha perdido ya todo su encanto para él. La presa no es más que un lastimoso residuo de llanto, de vergüenza, de desolación. Por eso, el monstruo manda a un hombre de confianza para que redondee el crimen, porque crimen es, tras el incalificable ultraje, desposeerla del atributo femenino más preciado, más respetable, por ser el signo externo de su condición de mujer libre, su cabellera. Ya habéis escuchado el testimonio contradictorio, mas con evidentes alusiones a los hechos, como Cosia Poma fue embarcada en la Calpe y cómo fue vendida después en un mercado de esclavas. Reconozco que mi colega Rutilio ha sido hábil para anular el testimonio del amo Silfo, pero aunque incapacitado para declarar, su presencia ha sido una testificación muda con todo el peso de la fuerza probatoria. Gades, nuestra milenaria Gades, fue por aquellas fechas violada y prostituida. La corrupción alcanzó a las más señeras instituciones cívicas, porque lo que se hizo con Cosia Poma fue la réplica reducida de lo que se estaba haciendo con Gades. Y ahora es Gades, nuestra ciudad, la que pide justicia por mi boca. Y ese enemigo de la ciudad, ese monstruo, para llevar al colmo su burla de todos nosotros, pretende adjudicarse la paternidad de un gaditano. ¿Es que vamos a permitir tamaña injusticia? ¿Es que tras el oprobio recibido vamos a dejar que el intruso continúe haciendo ludibrio de nuestras honras? Por ahí siguió Tito Lucano, con más acierto para la oración que el que había tenido para sobornar a sus testigos. Y tuvo el virtuosismo de acabar cuando daba fin la tercera clepsidra, sin recurrir a petición de más tiempo y con estas palabras. Espero, pues, no el máximo, sino el justo rigor en el castigo a Benasur de Judea. Espero justicia. Justicia para Cosia Poma y justicia para la ciudad de Gades. Pues solo la justicia puede dar sentido a estas palabras.
Las últimas palabras, cortadas por los aplausos, no dejaron oír el párrafo condenatorio. Los aplausos fueron iniciados por los partidarios de Benasur a una señal del joven Marcho Rutilio. El presidente del tribunal se levantó y con él los 8 magistrados auxiliares y se retiraron a deliberar, a votar si era preciso, mientras unos felicitaban a Tito Lucano y otros rodeaban a Benasur y sus abogados. No tardaron mucho los magistrados. Volvió a restablecerse el tribunal y en medio de un expectante silencio, Lucio Fabio resumió: Oídos los testigos de la demanda, así como la oración del letrado Tito Lucano, estudiados todos y cada uno de los puntos presentados a juicio, tras la consiguiente deliberación, este honorable Tribunal Tercero del Convento Gaditano procedió a votación y hecho el escrutinio, que dio un resultado de 7 votos contra 3, la magistratura a mi cargo pronuncia fallo absolutorio por no haber podido encontrar materia criminal debidamente probada que perseguir. Es justicia de Roma. Proclamadla. De la disposición de Benasur se dio cuenta Cosia cuando oyó al mismo escriba que había leído la suya leer con clara voz la demanda del Navarca. Yo, Benasur de Judea, en disfrute de los derechos que me asisten para la acción judicial ante los tribunales romanos, presento ante el Tribunal Tercero del Convento Gaditano demanda contra Cosia Poma como autora y responsable de los actos criminosos que seguidamente expongo. Que la noche del tercer día de las nonas de septiembre del 782 se me presentó la demandada para agradecerme la restitución de unos bienes hechos con anterioridad a su familia. Que la dicha Cosia Poma llevó su agradecimiento al extremo de ofrecérseme en abandono voluntario. Que durante el acto la demandada, con abuso de ventaja, pretendió matarme con un puñal. Que luego, desesperada por su acción, me rogó que la perdonase, confesando que había sido inducida al homicidio por un grupo de personas de la ciudad. Que dejé en libertad a Cosia Poma, enterándome días después que había sido asesinada. Que no volví a tener noticia de la demandada hasta la Pascua del año siguiente en Jerusalén, por carta de Cosia misma, en la que me notificaba el nacimiento de un hijo de ambos, hijo al que educaría en odio hacia mí y hacia mi raza. Que desde ese momento pasé una crecida pensión a la madre de Cosia Poma para auxiliarla a ella y a su hija. Que 7 años más tarde le hice cesión de la flota Hippo Bicorne en usufructo hasta la mayoría de edad de mi hijo Cayo Pomo Casio. Que a pesar de lo expuesto, no fui invitado al reconocimiento legal de mi hijo y que no conforme con esto, la mencionada Cosia Poma simuló una paternidad en connivencia con un sujeto llamado Teco Bura. Que a pesar de tan vil calumnia que ofendía por igual el buen nombre de mi hijo y mío, la demandada siguió beneficiándose de pensiones y de la cesión de bienes hecha a mi hijo. Que la acusada, usurpando derechos que no le pertenecían, tuvo siempre con ella a su hijo lejos de la vigilancia del tutor legal, Quinto Cosio, quien con su negligencia y despreocupación
no supo evitar la convivencia de un menor de edad con los amantes de su madre. Por todo lo cual, con las consideraciones debidas al honorable tribunal ante el que me presento, pido ejemplar castigo y reparación a los crímenes, ultrajes, agravios y daños de que he sido víctima. Esto es todo, señor. Benasur de Judea, ejerce tu derecho de acusar de viva voz a la demandada. Esta fórmula jurídica transcurrió sin ningún incidente, mientras que Cosia Poma negaba todas las acusaciones con aire abatido. Pasar de acusadora a acusada no era un papel airoso ni digno. Cuando terminó el interrogatorio, Benasur, recordando, ofreció: No me sentaré hasta que tú lo hayas hecho, señora. Gracias. Pido derecho de voz, señor presidente. Concedido el derecho de voz. Insisto, por pura fórmula, en la comparecencia de Teco Bura, testigo de importancia capital para la acusación. Teco Bura, por desgracia, no podrá comparecer. Aunque de todos es sabido, informo oficialmente a esta sala que Teco Bura ha sido encontrado esta madrugada asesinado. Sigues en posesión de la palabra, Marcio Rutilio. ¡Qué sospechosa muerte, señores! Se ha cometido un crimen en la persona que hoy tenía que comparecer para decir su palabra de verdad. Debimos sospecharlo cuando hace 3 días la demandada, entonces demandante, no consiguió tampoco traerlo ante este tribunal. Tal vez entonces ya estaba secuestrado. Posiblemente Teco Bura no accedió a complacer oscuros intereses, no quiso ser instrumento de bastardas intenciones. La muerte lo ha callado para siempre, y con su silencio se nos va la palabra que iba a revelar gran parte de la verdad que aquí se intenta esclarecer. Solo me resta desearle un buen retiro en el Hades y reconocer el duro golpe que la demanda recibe con su imposible comparecencia. En el juicio anterior, Benasur se había presentado como un simple civil, vestido modestamente. Ahora lucía un espléndido traje de navarca, su collar de esmeraldas y el pectoral de Irán. Contemplarlo era un espectáculo, y la propia Cosia lo miraba a veces con curiosa atención. Cuando, a petición de Marcio Rutilio, Cosia fue llamado a declarar, se dirigió con pasos inseguros hasta situarse frente al tribunal. Benasur, viéndola tan hermosa, pensando que era la madre de su hijo, bajó la cabeza y cerró los ojos. Presentía lo que iba a venir. ¿Cuántas veces visitaste a Benasur? 2. 2 veces. ¿Qué pretendía sacar con esas visitas? La primera vez le expliqué la situación en que habíamos quedado mi madre y yo. En la segunda, le recordé que no había cumplido con su promesa. En esas visitas, ¿recuerdas haber llorado? Lloré. Lloré porque Benasur se mostró duro a mis ruegos. Y al ver que llorabas, ¿no te dio Benasur un pañuelo? El único pañuelo que tengo de Benasur me lo dio en Gilda. Hay contradicción entre tu aserto y el de Benasur respecto al encuentro de Gilda. Sin embargo, coincidís en haberos visto en Gades. Tú has dicho que lloraste en su casa y solo hay un pañuelo. Ahora, Cosia Poma, contéstame. ¿Es cierto que en la segunda visita y después de tu llanto, Benasur te ultrajó? Sí. ¿También lo es que intentaste asesinarlo? No. No. No, yo no. Cosia Poma, entonces tenías 20 años y eras doncella. ¿Es propio de una doncella visite en la noche a un hombre solo? Debía guardar la máxima reserva, dada mi situación. Tu situación no era tan deshonrosa como para obligarte a tomar medidas que a los ojos menoscababan tu dignidad. No, ¿no es más cierto que fuiste en la noche para evitar la presencia de testigos? No. ¿No ibas en la noche porque sabías que la noche era más propicia para que quedara impune tu crimen? Yo no cometí ningún crimen. Tu intención era matar. ¿Y cómo dices que hubo violencia
Si tú con anterioridad te habías vendido a Benasur de Judea. ¡Eso es falso! Aquí tengo un papel con unas palabras escritas y una firma. ¿La reconoces como tuya? Mírala bien. Yo creo que... Di sí o no. Sí, es mi firma. Escriba. Lee lo escrito aquí. Sí, señor. Con el presente documento me comprometo a la entrega voluntaria de mi persona a Benasur de Judea por la suma de 3 ases paga de las prostitutas del puerto. Y firma Cosia Poma. Esto es todo, señor. Protesto, señor, con las debidas consideraciones. Ese escrito nunca ha tenido valor y fue presentado tan solo para que el acusado lo viera y no para ser leído. Yo ruego al señor presidente del tribunal que retire esa prueba. No estamos aquí, señores, para satisfacer los sentimientos de caballerosidad de mi asistido, sino para dilucidar la verdad. Resulta absurdo a la vista de esa nota que Benasur de Judea utilizara la violencia para poseer una doncella que se le había vendido ya. Cosia Poma, ¿tienes algo que decir sobre esto? Él me exigió ese papel en mi primera visita, como condición previa a la restitución de mis bienes. Por eso, la noche de autos fui a su casa con la intención de recogerlo. Fuiste en la noche en vez de ir de día. ¿No era tu deseo legítimo y honesto? Sí, lo era. Pero fuiste en la noche. Lo era. Y llevabas un puñal. Porque a ti lo único que te importaba era matarlo. No contaban para ti ni la ruina de tu casa, ni la restitución de tus bienes, ni tu honra. No, estabas ciega. Y todo lo dabas por bien perdido con tal de cobrarte con la vida de Benasur. Y cuando te viste descubierta y fracasada, te despreciaste a ti misma. Sí, y cuando te supiste encinta, te odiaste a ti misma porque no podías soportar la idea de tener un hijo de aquel hombre al que odiabas, a quien habías intentado matar. ¡No! ¡No es cierto! Y tu único consuelo fue negar a ese hombre su paternidad. ¡Qué triste, indigno y reprobable es todo esto! Cosia Poma, puedes retirarte. Fue llamado Darío David. Tito Lucano pretendió invalidar este testigo, aduciendo que era subordinado de Benasur, pero Marcho alegó que como representante de la compañía naviera Gades, sostenía más amistad con Cosia Poma que con Benasur. Y el motivo por el cual la demanda cita a este testigo no tiene nada que ver con el subordinamiento ni con la amistad. Darío David es simplemente un testigo técnico que precisa mi asistido. Desestimada la protesta. Cayo Genuncio, interroga al testigo cumplida ya su identificación y juramento. Darío David. Se trata de establecer por medio tuyo las pensiones dadas por Benasur a Cosia Poma y anteriormente a su madre desde el momento en que Benasur de Judea supo que nacía un hijo hasta este momento. ¿Sabe su importe? En estos papeles están las cifras completas. Ascienden en los 11 años transcurridos a varios millones de sestercios. ¿Está incluida en esa cifra la flota hipobicorne con la que Benasur dotó a su hijo hasta la mayoría de edad? No. La flota fue cedida sin menoscabar pensiones. Una pregunta, que nos evitará desmenuzar esos papeles uno por uno. La cantidad, las entregas de Benasur a Cosia Poma, en comparación con la supuesta fortuna de los pomos que, según la acusada, pasó ilícitamente a Benasur, ¿son mayores o menores? ¿Sobrepasan la fortuna o no llegan a ella? La sobrepasan, señor. En varios millones. Benasur de Judea es generoso y la fortuna supuesta, dijiste bien, señor, la fortuna de los pomos era pequeña. Después de esta declaración, que dejó bastante mal parada a Cosia, otra, inesperada para ella, acabó con toda su fortaleza. Ya lo había predicho Benasur. Te desharé, Cosia. Retira tu demanda. Y tal destrucción se consumó con el alegato de un testigo. Una mujer de 40 años. Milas Arzán.
Han escuchado ustedes el capítulo 22 de la novela El denario de plata de Alejandro Núñez Alonso, en versión para la radio de Miguel Caballero. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto: Clío, María Jesús Lara; Berenice, Maribel Martín; Cosia, Carmen Bernardos; Escriba, Antonio Moreno; Mileto, José María del Río; Benasur, Rafael Navarro; Marcio, Salvador Orjas; Genucio, Manuel Sánchez Arillo; Fabio, José Laoz; y Darío David, Francisco Laoz, actuando como narrador Teófilo Martínez. Control y registro de sonido, Mercedes Contreras y Justino Nieto. Efectos especiales, Juan José Rubio. Montaje musical, Pilar de la Peña. Dirección y realización, José María Burriel.